Muy bien. Buenos días, hermanos. Buenos días a los que están viendo por transmisión en vivo. Gracias a Dios que estamos aquí y con salud. Y gracias a Dios por esta iglesia. Y sobre todo por la presencia de Dios y por su palabra. Quiero que estén de pie, pónganse de pie, por favor. Voy a leer unos versículos para prepararnos para alabar a Dios. Venimos de una semana muy llena de actividades y tal vez muchas distracciones, pero vamos a concentrarnos ahorita, ¿no? Vamos a dejar los problemas y todas las cosas que tenemos que tratar a un lado. Vamos a enfocar, vamos a concentrarnos en Dios y en su palabra. Dice aquí en Colosenses, estoy leyendo de Colosenses capítulo 3, y dice: y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Verdad? ¿Eres agradecido hoy? Amén. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por esta oportunidad que tenemos, una oportunidad especial y única cada domingo, cada semana, para estar juntos de esta forma, alabando tu nombre, escuchando tu palabra y también animándonos unos a otros. Gracias te doy por todo eso, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Glorifícate en nosotros, en las alabanzas, también en la predicación y en todo lo que vamos a hacer aquí hoy. Que sea para tu honra y gloria, Señor. Te amamos, ayúdanos a concentrarnos y poner a un lado todas las cosas para que podamos ver, podemos alabarte y podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy para la gloria y honra de Jesucristo, te lo pido. Amén. Bueno, que la alabanza, los que no están arriba, pásense. Gracias. Amén. Pasen los jóvenes de la alabanza. Que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Ahora acomódense y vean aquí enfrente. Vamos a levantar nuestras manos. Todos levántenlas y vamos a aplaudir así. Todos. Perfecto. ¿Estás dispuesto a alabar su nombre? Perfecto. Este canto dice: hoy y siempre te alabaré. Con
¿Cuántos saben que Cristo es santo y poderoso? Amén. Este canto empieza diciendo: hay momentos que las palabras no alcanzan. Y a veces hemos llegado en nuestra vida en un punto así, cuando a veces ni las palabras que te digan, ni las palabras que formulen tu boca puede llenar ese vacío. Y a veces el silencio y el abrazo de Dios solamente suple ese vacío. Vamos a entonar este canto. Amén. Para decirte lo que siento.
todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. ¿Puedes escuchar su voz? Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Puedes cerrar tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas. Gracias, Padre Santo, porque nos permites alabar y bendecir tu nombre. Gracias por las personas que están aquí. Gracias, Eterno, porque sabemos que tu venida es muy próxima, Eterno, y que todo esto que acontece afuera, Padre Santo, en el mundo, es alerta de que tú ya vienes, Padre bendito. Gracias, Eterno, porque nos permites y nos da la oportunidad de alabar tu nombre, porque todavía podemos, nadie nos está prohibiendo, Eterno. Y gracias por todo eso. Te pido, Padre Santo, por el portador de la palabra. Tú conoces, sabes que es un instrumento tuyo. Te pedimos que la palabra que Él transmita, que es tuya, llegue a los corazones de la transmisión y de los que estamos aquí. Abre nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, Eterno, y queremos ser también hacedores de ella, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado. Por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Muy bien. Por medio de anuncios, acuérdate que cada jueves a las 7 está en vivo un estudio sobre los fundamentos de la fe, dado por el hermano David. Así, acércate a él, y si no has confirmado tu participación, por favor, habla con él. Otra vez es el jueves a las 7 de la tarde en vivo por Zoom, y es de mucha bendición, ¿verdad? Algunos ya están conectados, y pues esperamos que haya más para que aprendamos la buena doctrina. Y los jóvenes, el próximo sábado a mediodía, aquí arriba, a las 12, por favor,
Prográmalo en tu agenda y que vengan aquí a mediodía para los jóvenes. Entonces, voy a despedir a los niños y a sus maestras para la escuela dominical. Entonces, ¿quieren pasar arriba? Ustedes, por favor. Muy bien. Pues prepárate, hermanos. ¿Te acuerdas lo que leímos en la mañana al principio? Es un mandato en Colosenses 3:16. ¿Te has dado cuenta que hay muy importantes 3:16 en la Biblia? Muchos 3:16. Eso es otro. Colosenses 3:16. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, escucha bien, despeja tu mente y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermano, por favor. Gracias, hermano. Bueno, sí, ok. Gracias a Dios, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y es un privilegio además. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a continuar en el Evangelio de Marcos. Ya vamos a la conclusión del Evangelio de Marcos, Marcos 15. Marcos 15, por favor. Y hoy nos toca ver de los versículos 1 al 20. Marcos 15, del 1 al 20. Vamos a estar trabajando o estudiando más bien en estos versículos, y muy rápidamente vamos a ir en oración a nuestro Señor. Ya oraron nuestros hermanos, pero vamos a hacer una oración muy breve antes de iniciar con el mensaje. Inclina tu rostro, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es bendita, es viva y eficaz. Gracias, Señor, por dejarnos ejemplo a nosotros de cómo comportarnos en distintas situaciones, y podemos, Señor, ahora confiar en ti, Señor, sabiendo que tú mismo, Señor, padeciste circunstancias mucho más extremas que las que nosotros tal vez algún día padeceremos, Señor. Nos entiendes, nos socorres y nos das el ánimo por medio de tu palabra, Señor, de seguir adelante. Permite que lo entendamos en esta mañana y tarde, Señor, y sé tú con nosotros por medio de la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, espero que ya tengas tu Biblia ahí en Marcos 15, del 1 al 20, y simplemente quiero retomar un poco de lo que ya hemos visto en este Evangelio y sobre todo en el capítulo anterior. Hasta aquí, ¿verdad? Hemos visto cómo Jesús ya ha pasado por el juicio ilegal, lleno de circunstancias adversas, lleno de falsedades que tramaron los líderes judíos, para acusarle, para establecer su culpabilidad. Ubícate, estábamos en la madrugada del viernes cuando lo apresan ahí en el huerto de Getsemaní. Convocan a este juicio totalmente ilegal, pues como ya nos han explicado, no se podía juzgar a alguien durante la noche, durante la oscuridad. Pero Anás y Caifás, ¿verdad? Estos personajes que ya hemos hablado y tratado mucho, a estos personajes hoy les vamos a sumar, ¿verdad? A Herodes también, Herodes Antipas, y sobre todo Poncio Pilato en el relato que nos viene trabajando Marcos, que son desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva humana, aquellos culpables del juicio, la sentencia y la crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, desde la perspectiva divina, por supuesto que sabemos que es el mismo Padre quien desde la eternidad pasada había trazado este plan para que su Hijo muriera como el perfecto sustituto por los pecadores que habrían de creer en Él. Es lo que Pedro menciona precisamente después, ¿verdad?
Apenas hemos acabado de ver que Pedro le negó 3 veces, pero en el futuro, en Hechos, ¿verdad? Según la narración de la Biblia, Pedro en su primera predicación menciona que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ellos para entonces ya habían entendido que era el plan de Dios, ¿verdad? Había sido el plan de Dios que las cosas ocurrían así. En el plan de salvación estaba trazado desde la eternidad, ¿verdad? La muerte del Hijo en lugar de pecadores. Esta muerte implicaba ser aplastado al cargar la ira de Dios, la ira del Padre sobre sí mismo, en lugar de que nosotros cargáramos esa ira y soportáramos esa ira. Y de esta manera conseguir el objetivo por el cual vino el Señor Jesús: reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el Padre. Así que después de ser condenado a muerte por los judíos por el falso delito del que se le acusó de blasfemia, después de ser maltratado físicamente por los guardias del templo y después de ser negado por Pedro, ahora el Señor se dirigía a la última escala antes de la cruz. Y es precisamente lo que nos describe en nuestro pasaje, pues en él encontramos 3 actitudes ejemplares de Jesús en su juicio ante Pilato. Y por lo tanto nosotros estudiaremos 3 actitudes ejemplares de Jesús en su juicio ante Pilato que debemos imitar frente a los actos injustos contra nosotros por ser creyentes. Vamos a estar repitiendo esta idea, así que no te preocupes si no la captaste totalmente ahorita. ¿Ok? El primero de estos o de estas actitudes ejemplares es soportar la calumnia. Soportar la calumnia. Leemos en los versículos 1 al 5, ahí de Marcos 15, y dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Muy de mañana significa aproximadamente entre las 5 y 6 de la mañana del viernes, en el día en que el Señor iba a ser crucificado. Las autoridades judías se unieron nuevamente para tramar el plan con el cual iban a ir delante de las autoridades romanas para conseguir la ejecución, la muerte de su enemigo, de nuestro Señor Jesucristo. Lo habían declarado culpable por blasfemia. Sin embargo, ellos sabían que si iban delante de los romanos con esta acusación, para ellos eso no era un delito, por lo menos no un delito que acarreara la muerte. Entonces se reunieron, trazaron un plan. La frase habiendo tenido consejo implica eso: planificar contra, hacer un complot, tomar una decisión para hacerle daño a alguien. Entonces trazaron un plan para venir delante de las autoridades romanas y pedir la muerte, la ejecución del Señor Jesucristo. La hipocresía de los líderes judíos la vemos muy claramente porque se reúnen precisamente para establecer delante del pueblo que ellos hicieron las cosas bien. Lo juzgaron de mañana, lo juzgaron a la luz del día, darle una apariencia de legalidad a la sentencia que ellos habían llegado. Sin embargo, vemos su hipocresía porque no les importó seguir rompiendo muchas de las reglas que implicaban un juicio. Una de ellas era que debía pasar al menos un día entre el juicio y la sentencia, por si acaso surgían más testigos o nueva evidencia que cambiara el veredicto de este juicio. A ellos no les importó, tenían prisa por declarar culpable al Señor Jesús, tenían prisa por eliminar a su enemigo. Ahora, está claro que el consejo judío quería ver a Jesús muerto. Ellos sabían que esta acusación de blasfemia no le iba a importar a los romanos,
Y entonces basaron su acusación en un delito de traición. En un delito de traición contra el César, contra el imperio, basado en los hechos que habían ocurrido durante el ministerio de Jesús, donde él declaró y fue reconocido por muchos como el Mesías, incluso en la entrada triunfal, ¿verdad? Muchos le reconocieron al gritar hijo de David, estaban reconociendo su identidad mesiánica. Entonces, en otras palabras, él reconoció y aceptó ser el rey de los judíos, y realmente lo es y lo era, ¿verdad? Y de esta manera, con esta acusación política, iban a llegar los líderes judíos ante Pilato. Él se declara un rey, él está en contra del César, él quiere usurpar la posición del César. Una vez trazado este plan malvado, nuestro texto nos dice que lo llevaron ante Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, un hombre cuya personalidad es muy contrastante. A veces era cruel, brutal y despreciaba tremendamente a los judíos, pero cuando su carrera política estaba en juego, tendía a ser débil y tomar decisiones que de otra forma no esperaríamos de él. Se volvía indeciso, se volvía débil. Normalmente Pilato vivía cerca, ¿verdad?, del mar, en una región o en una ciudad que se llamaba Cesarea Marítima, precisamente porque estaba al lado del mar, en el mar Mediterráneo, pero se había trasladado en estos días a Jerusalén para preservar el orden durante la fiesta de la Pascua. Tú sabes, por lo que hemos venido viendo en el Evangelio de Marcos, que no eran unos cuantos los que se reunían en Jerusalén, eran miles de judíos los que acudían para celebrar la Pascua en estas fechas. Entonces, las autoridades romanas, tanto él como Herodes, se habían trasladado a esta ciudad para mantener el orden durante toda esta fiesta. En estos momentos, él se encontraba en un lugar que se le conoce como la Fortaleza Antonia, la cual se ubicaba muy cerca del templo, al norte del templo de Jerusalén. Y Juan nos describe con más detalle este primer encuentro entre Pilato y el Señor Jesucristo. Juan 18, 29 al 32, te lo voy a leer, dice así: Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto es lo que nos describe Juan 18, 29 al 32. En su plan perfecto para traernos salvación, para que su Hijo muriera como sustituto de nosotros, en ese plan de salvación, el Padre iba a permitir que las fuerzas romanas, que las autoridades romanas fueran las que cumplieran la sentencia de muerte, para que el Señor Jesús, como era profetizado en el Antiguo Testamento y como él mismo había dicho, muriera por la pena de crucifixión, por el castigo de crucifixión. Este no era un método que los judíos usaran, no era un método que ellos utilizaran. Y aunque en el Antiguo Testamento pasajes como Números 21, 5 al 9 hablaban, prefiguraban la cruz, como en esta ocasión, si recuerdas, es cuando Moisés levanta una serpiente de bronce. Los israelitas estaban siendo mordidos por serpientes de determinado lugar, y al ser mordidos morían. Pero entonces Dios, Jehová, le da instrucciones a Moisés de levantar esta serpiente de bronce, y todo aquel que miraba a esta serpiente, aunque fuera mordido, ¿verdad?, no moría. Entonces, Jesús mismo declaró en Mateo 20, 18 al 19, que él iba a morir por esta forma, al ser crucificado. Ahora bien, según Lucas 23, 2, los líderes judíos, para cimentar, para fundamentar su acusación de traición, dijeron lo siguiente, Lucas 23, 2:
y comenzaron a acusar de él diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y hermanos, perdón porque vamos a estar yendo y viniendo entre los evangelios. Hay muchas cosas que Marcos omite en su narración y que son importantes para entender nuestro pasaje también. Entonces, esto es lo que dice Lucas 23:2. Y entonces es cuando Pilato tenía de frente al Señor Jesús, oye estas acusaciones, pero él está viendo un hombre delante de él que no parece un rey. Un hombre que ha sido golpeado, que ha sido maltratado durante la madrugada, un hombre cuyas ropas están ensangrentadas, llenas de sudor, de tierra probablemente también al ser tratado, ¿verdad?, de manera tan violenta por los guardias del templo. No es un hombre que parezca o que pretenda ser un rey el que tiene delante Pilato. Y entonces, ¿verdad?, él lanza una pregunta con un cierto sarcasmo en el versículo 2 de Marcos 15, como menospreciando al Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde claramente: tú lo dices, tú lo dices. Esta conversación tan breve la encontramos extendida en Juan 18, 33 al 39, donde nos dice lo siguiente: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Tras este interrogatorio, que formaba parte del juicio romano, de las etapas del juicio romano, Pilato simplemente dice: este no es culpable de nada. No hallo en él un delito por el cual lo pueda sentenciar a muerte. Pero hay una costumbre que tenemos: le suelto un preso cada año, ¿verdad? En el tiempo de la Pascua. ¿Quieren que lo libere? ¿Qué quieren que haga con él? No había nada en Jesús que mereciera condenarlo a muerte. Pilato prácticamente lo declara en ese momento inocente delante de las autoridades judías. Sin embargo, ante tal conclusión, antes de que él dictara un veredicto, los líderes judíos vuelven a atacar, vuelven al acecho. Versículo 3 de nuestro pasaje dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Esto quiere decir que lanzaron repetidas acusaciones, una y otra vez, acusaciones falsas contra el Señor Jesús, como las que ya hemos visto. Él pervierte a la nación, él no quiere que se pague impuesto a Roma, él se declara un rey. Entonces, ¿verdad? Esta es la intención de los líderes. Se dan cuenta que Pilato no lo considera culpable y antes de que lo libere, empiezan a insistir, empieza la presión política sobre Pilato. Y entonces ellos, ¿verdad?, no se iban a ir. Sabemos que ellos no se iban a ir conformes con nada menos que fuera la muerte decretada, sentenciada por las autoridades romanas de Jesús. Versículo 4 y 5 de nuestro pasaje dice: otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. A pesar de oleada tras oleada de acusaciones falsas, con un débil sustento
y que con cualquier argumento que el Señor dijera las podía derrumbar fácilmente, él no contestó nada. Y esto maravilló a Pilato. El verbo maravillar significa asombrarse, estar admirado. Pilato se sorprendió porque él sabía que era inocente, tomando únicamente el testimonio y las acusaciones que le habían presentado. Él no tenía evidencia para declararlo culpable. Haciendo justicia correctamente, él debía liberarlo, declararlo inocente y liberarlo. Sin embargo, ¿verdad? El Señor nunca se defendió ante estas acusaciones. Pilato ya lo había declarado inocente prácticamente. Y él no tenía por qué hacer caso, no tenía por qué tomarse la molestia de responder ante tales calumnias, ante tales mentiras. Pero además, esto acontecía para que se cumpliera la profecía de su silencio, mencionada en Isaías 42, 1 y 2 y en Isaías 53, 7. Él sería llevado como cordero al matadero, pero enmudecería su boca. La narración de Marcos no lo menciona, pero Pilato, en busca de ayuda para dictar su veredicto, se entera de que Jesús es Galileo y por lo tanto estaba bajo la autoridad también de Herodes Antipas, que es el mismo personaje que mandó decapitar a Juan el Bautista. Por ahí del principio lo vimos en el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿verdad? Él lo envía precisamente con Herodes, que también estaba en Jerusalén. Y Herodes simplemente lo ve igual, se burla, se mofa de él, sabe que no representa ninguna amenaza política para su reinado ilegítimo. Y después, sin ninguna acusación también, lo regresa ante Pilato, confirmando su inocencia, obviamente. Y es ahí donde nos debemos detener un poco para ver cómo el Señor Jesús soportó calumnia tras calumnia, mentira tras mentira, durante este juicio falso, ilegal, corrompido, del que estaba formando parte ya Pilato. Y no es rara la calumnia contra los creyentes, hermanos. No es rara, no te debes de sorprender que alguien te calumnie. Desde los primeros cristianos, desde los primeros creyentes, ellos tuvieron que soportar calumnias. Por ejemplo, los incrédulos no entendían muy bien el significado de la cena del Señor, de la Santa Cena, y por ahí los calumniaban diciendo, es que ellos dicen que se comen el cuerpo y la sangre de alguien. Son caníbales. Los calumniaban de ser caníbales. Pero también los calumniaban porque en sus ágapes o reuniones de amor, ¿verdad? Que eran unas reuniones donde comían, donde compartían los alimentos los primeros creyentes, muy relacionado con la Santa Cena, ¿verdad? También los acusaban de que como era algo tan privado, únicamente para creyentes, ¿verdad? Ellos los acusaban, no, ahí cometen orgías. ¿Por qué le llaman reuniones de amor? ¿Por qué les llaman ágapes? Ahí cometen orgías. Los acusaban falsamente. Y por si no fuera poco, el mismo emperador Nerón, cuando él mismo provocó incendiar Roma, acusó a los cristianos de haber iniciado ese incendio, desatando una persecución tremenda en todo el imperio romano sobre los creyentes. De modo que ni tú ni yo deberíamos extrañarnos de que la gente también nos calumnie hoy en día. Seguramente, hermanos varones, ¿verdad? Habrán recibido comentarios como que eres un machista y opresor solo porque defiendes el único diseño real de la familia que existe, el cual estableció Dios desde el Génesis: hombre, mujer y los hijos. No hay otro diseño, no hay otro tipo de familia. Por más que el mundo diga que hay diferentes familias, ¿no? Hay diferentes núcleos familiares, el Señor estableció cómo debe ser la familia. Y aunque el mundo diga lo que diga, ante los ojos del Señor lo demás es equivocado. Seguramente a nuestras hermanas también les dirán algo, ¿verdad? Por ser esposas, por ser incluso a las jovencitas que tienen estas convicciones, ¿verdad?
las casadas por amar a sus esposos, por amar a sus hijos, por amar a su hogar. Seguramente en algún momento te han dicho, hermanas, es que tú estás oprimida por el patriarcado. Tú eres una sumisa al patriarcado. Y seguramente también los jóvenes no escaparán, o todos en general no escaparemos, de que el mundo en general no nos baja de ignorantes, poco entendidos, retrógradas, por creer en la Biblia. Porque para ellos es un cuento de hadas, o al menos es un libro cuyos valores ya quedaron obsoletos para nuestra época. Y por lo tanto para ellos pues somos ignorantes, personas que no se han ajustado a la evolución de la sociedad. Ante esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pelear con ellos? ¿A agredir físicamente? ¿Vamos a meternos ahí a las marchas, ¿verdad?, de las feministas y demás grupos radicales siendo inoportunos ahí? No, ¿verdad? Es más, ni siquiera, hermano, debemos de sacar nuestra lista de argumentos para supuestamente defender a Dios, nuestros argumentos apologéticos, y ganar una discusión que los no creyentes quieren que iniciemos. Lo que debemos de hacer es lo mismo que hizo el Señor Jesús: ser sabios, ignorar los insultos y muchas veces callar, no dar pie a una mayor provocación o a que por una reacción equivocada toda nuestra vida sea juzgada por esa reacción. Debemos ser sabios. Pero si hay algo que debemos de hablar y si hay algo que debemos de mencionar en estos momentos, es el Evangelio. El Evangelio es lo único que va a poder transformar todas estas ideas erróneas, todos estos pensamientos que se levantan, como dice la palabra, contra el conocimiento de Dios. Jamás en la historia de la humanidad alguien se ha convertido porque le ofrezcas mejores argumentos que los que él tiene, porque seas mejor apologista de lo que él es. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces eso es lo que debemos de proclamar. Callar sabiamente a veces, pero cuando haya que hablar, hablemos el Evangelio, porque eso es lo que va a transformar la mente de las personas y el corazón, obviamente, de las personas. Bueno, continuemos entonces con el segundo punto. Estamos viendo 3 actitudes ejemplares de Jesús en su juicio ante Pilato, que nosotros debemos de imitar frente a los actos injustos por ser cristianos. Ya vimos la primera, que debemos soportar la calumnia, y la segunda es soportar la injusticia. Versículos 6 al 15 ahí de Marcos 15. Versículos 6 al 15. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvían a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, y después de azotarle para que fuese crucificado. Tenemos aquí que debemos soportar la injusticia con el ejemplo que nos deja el Señor Jesús. Pero ¿cuál es este ejemplo? Una vez que Herodes lo regresa otra vez delante de Pilato, porque no haya ninguna culpabilidad tampoco en Jesús, Pilato entonces está en una situación políticamente muy difícil. Está entre la espada y la pared, porque él ha llevado de manera poco sabia su liderazgo como gobernador de Judea. Numerosas veces ha provocado a los judíos, y esto lo pone ahora entre la espada y la pared. Algunas de las provocaciones que él hizo:
¿verdad?, a los judíos. Por ejemplo, en una ocasión tomó dinero del tesoro del templo, de la tesorería del templo, para construir un acueducto. Y esto provocó el enfado de los judíos, los cuales fueron a reclamarle, y Pilato, en vez de ser sabio y oírlos, les mandó infiltrados, soldados vestidos de civiles, para que los golpearan y los dispersaran por la fuerza. En otra ocasión similar que narra Lucas 13:1, él mandó a masacrar a unos judíos que estaban ofreciendo sus sacrificios en el templo. Era una persona que no era muy sutil en sus formas a veces. Había provocado que el pueblo lo odiara, estuviera en su contra, y por lo tanto ponía su carrera política en riesgo constantemente. En otra ocasión mandó, por ejemplo, colocar escudos con la imagen del César en el palacio de Herodes en Jerusalén. Esto fue una provocación tan fuerte para los judíos, porque lo consideraban como idolatría esas imágenes, que tuvieron que ir ante César, apelar ante César y pedir de que corrigiera lo que Pilato había hecho. Aunque Pilato no quiso en el principio, cuando oyó que César mandaba que quitara esos escudos, no tuvo más remedio que quitarlos y doblar las manos ante esta exhibición que había, o al quedar exhibido ante los demás. Así que con su carrera política pendiendo de un hilo, le llega la difícil situación de tener que dictar sentencia ante el juicio de Jesús. Y como señala Juan 19:12, esto lo aprovecharon los judíos para meterle más presión. Dice así: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Esto era tremenda presión para Pilato. Le estaban diciendo: tú lo sueltas y nosotros vamos a ir con el chisme a César y te va a poner fuera. Si tú lo sueltas, eres un traidor igual que él. Con tal de satisfacer, ¿verdad?, la justicia, todavía tratando de zafarse, de librarse de sentenciar de provocar una sentencia en contra de Jesús, Pilato les dice a los judíos: bueno, y si lo castigo nada más con azotes, esto está en Lucas 23:16, lo azoto, lo castigo duramente físicamente, pero después lo voy a dejar libre. Pero los líderes judíos no iban por eso. Lo único que iba a satisfacerlos era una sentencia de muerte. Era lo que habían acordado esa misma mañana y era lo que estaban buscando delante de Pilato. Así que Pilato encontró la última salida posible ante esta situación. Versículo 6 nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Era una tradición a causa de la Pascua, tratando de mostrar buena voluntad para con el pueblo. Todos los años se liberaba un preso. Era una tradición. Seguramente Pilato estaba consciente de la popularidad de Jesús, que el lunes había sido recibido con aclamaciones, con vivas, y había sido reconocido por todo el pueblo, y a lo largo de la semana había pues mostrado cierta popularidad delante del pueblo. Entonces lo que él pensó fue sencillo: les pongo de este lado a Jesús, todavía mantiene cierta popularidad delante del pueblo, y del otro lado les voy a poner a alguien que no van a elegir. Es imposible que elijan a esta persona, porque este es un homicida, porque este es un revoltoso, un rebelde. Y esa otra persona era Barrabás, precisamente, que, como nos dice nuestro pasaje, era culpable de homicidio al participar en una revuelta junto con otras personas. Pilato creía que la lógica se iba a imponer, que el pueblo iba a pedir la liberación de Jesús, entonces él iba a sentenciar a Barrabás, iba a quedar bien con el pueblo, y los líderes judíos no iban a poder hacer ya nada, porque entonces se pondrían al pueblo en contra y eso no les convenía. Él salvaría su carrera política, se quitaría de encima la presión de los judíos y podría impartir justicia
como él creía que debía hacerse. Y aquí es necesario hacer un paréntesis, hermanos, porque tenemos de un lado a Jesús y del otro a Barrabás. Y estas dos personajes nos representan, sobre todo Barrabás, porque nosotros estábamos igual, sentenciados a muerte eterna por nuestros pecados. Y de este lado estaba Jesucristo el justo, quien tomó nuestro lugar para morir en aquella cruz que nosotros merecíamos estar. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió lo que nosotros debíamos de sufrir para reconciliarnos con Dios, para darnos salvación. Así que no te olvides del gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. El justo, como dice Romanos, por los injustos. Nosotros éramos Barrabás y el justo Jesucristo tuvo que morir en nuestro lugar. Como a continuación vemos, versículo 8 dice: y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. No se nos dice quién trae esta multitud, o si la multitud vino sola. En general, los juicios romanos, las audiencias romanas, eran abiertas al público. Probablemente al enterarse todos que Jesús estaba siendo juzgado, ya habiéndose levantado la gente, fueron hacia el lugar donde estaba Pilato, los líderes judíos, y empezaron a pedir la liberación según la costumbre, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Aún en su discernimiento meramente humano, vemos que Pilato no quería sentenciar a muerte a Jesús. Sabía que lo habían llevado, como dice aquí, por envidia. Sabía que en realidad los líderes judíos lo querían muerto porque Jesús amenazaba su posición, su influencia, su poder para con el pueblo. Y por eso lo habían llevado, no por lealtad a Roma, no para que ellos hicieran justicia, sino por envidia, como dice el texto. Y aquí, aunque la lógica era liberar a Jesús, que el pueblo pidiera la liberación de Jesús, la estrategia de los principales religiosos fue: vamos a alborotar al gentío, vamos a, como nosotros decimos, ¿no? Vamos a hacerlos acarreados, ¿verdad? Y empezaron seguramente a pasar en medio de la multitud diciendo: pide a Barrabás, que suelten a Barrabás. Jesús dijo esto, Jesús dijo aquello, que suelten a Barrabás. Y entonces, cuando Pilato les pregunta: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?, la respuesta fue sorprendente, porque el clamor de la multitud fue: crucifícalo y suelta a Barrabás. Ante este hecho, Pilato, desconcertado, sabía que de esa multitud el lunes le había proclamado Mesías y ahora estaban pidiendo su muerte. Todavía Pilato pregunta: pues ¿qué mal ha hecho? Sin embargo, eso lo único que provocó, como dice el texto, empezaron a gritar más y más fuerte: crucifícale, crucifícale. La presión política sobre Pilato en este momento ya lo había rebasado. No tenía ya otra opción más que corromper la justicia para salvar su carrera política. Entonces, ¿verdad? Con tal de alargar su carrera como funcionario romano, aunque sabía que era incorrecto, que era injusto, que era incluso ilegal lo que iba a hacer, la sentencia que iba a dictar, él prefirió salvar su pellejo, satisfacer a la multitud agitada y sentenció a muerte a Jesús. Aunque después vemos en otros evangelios que él se lavaría las manos, delante de Dios esa culpa no se quitaba con lavarse, con hacerse de vista gorda, ¿no?, con el asunto, con limpiarse aparentemente de la culpabilidad de lo que iban a hacer los judíos. Peor aún, los judíos, tanto los líderes como esta multitud, dice Mateo 27, 24 y 25, que ellos aceptaron gustosamente la culpa de la sangre sobre sus hombros.
ellos aceptaron gustosamente que la culpabilidad por la muerte de Jesús cayera sobre sus hombros. Y entonces, el juicio más injusto de la historia concluyó con la sentencia más injusta de la historia. Versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El plan de los líderes judíos había dado resultado, habían conseguido la sentencia que querían. Pilato había salvado su carrera política por un poco más de tiempo, y Jesús, el único que no merecía esa sentencia, ahora iba rumbo a la cruz. La descripción de los azotes, ¿verdad? Un comentarista nos ayuda con una descripción muy vívida de lo que implicaban los azotes. Dice así: los azotes solían darlos con un instrumento conocido como flagelo, que consistía de un mango de madera con largas correas de cuero adheridas. Las correas, a las que incrustaban afilados trozos de hueso y metal, estaban diseñadas para rasgar la carne hasta los huesos. La víctima era atada a un poste con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas suspendidas del suelo, a fin de que el cuerpo se habituara a lo que iba a pasar en la crucifixión. Cuando el látigo destrozaba la espalda, los músculos se laceraban, las venas se cortaban y los órganos internos quedaban al descubierto. Planeada para acelerar la muerte en la cruz, la flagelación en sí a veces era fatal. Después de soportar tan debilitante forma de tortura, el Señor Jesús fue entregado para que fuese crucificado. Fin de la cita. Y tenemos en varios pasajes, ¿verdad? Varios pasajes apoyan precisamente cómo nosotros debemos seguir este ejemplo del Señor Jesucristo, muchas veces soportando la injusticia al ser creyentes, al ser tratados injustamente como creyentes. Ve conmigo a 1 de Pedro 2:18, 1 de Pedro 2:18, que nos va a aclarar mucho al respecto. Dice 1 de Pedro 2:18 al 23: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No somos esclavos, no somos criados, pero aquí podremos hacer la analogía de empleados, sujétense a sus patrones, ¿verdad? Aún los que son difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer, encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Pero ahí más adelante, en 1 de Pedro 4, 12 y 13 nos dice que no debe ser tampoco raro este tipo de injusticias para nosotros. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta prueba de fuego que menciona Pedro era precisamente la persecución injusta que Nerón había desatado sobre los creyentes. Y el versículo 19 concluye: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es impresionante lo que la Biblia nos manda a hacer ante este tipo de cosas. Nuestra reacción natural es defendernos.
Nuestra reacción natural es oponernos a ser castigados injustamente, a ser calumniados injustamente, a ser tratados injustamente. Pero el Señor, con su ejemplo y por medio de su palabra, nos dice: encomiéndalo a aquel que juzgue justamente. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de sufrir las injusticias, soportar las injusticias. Fue perseguido tanto por judíos como por gentiles, fue acusado falsamente, fue traicionado por falsos hermanos, y sin embargo, él solo se defendía de las acusaciones cuando éstas podían ser un obstáculo para el avance del Evangelio. No para defenderse a sí mismo, sino cuando las acusaciones que le hacían eran un obstáculo para seguir predicando. Pero hermano, no sé si tú lo sepas, espero que lo sepas, pero estamos en el mes de la Reforma. Para nosotros no es el mes donde se celebra el Halloween, evidentemente. Estamos en el mes de la Reforma protestante, aquel movimiento que inició Martín Lutero, ¿verdad? Al cuestionar muchas prácticas que todavía hoy en día tiene la Iglesia Católica. Y esta Biblia que la mayoría sostenemos, Reina Valera, versión Reina Valera, no tienes idea de cuánta injusticia tuvo que soportar Casiodoro de Reina, que fue el traductor de esta versión. Lo acusaron de todo tipo de cosas, con tal de que no llegara a su objetivo de traducir la Biblia al español. En el lugar donde se encontrara, España, Holanda, Inglaterra, todos los falsos hermanos, la Inquisición que lo perseguía, lo acusaban de todo tipo de situaciones, con tal de que él no tuviera paz y no llegara a traducir la Biblia al español. Gracias a Dios y para su gloria de Dios, tenemos ahora la Biblia no solo en esta versión. Tienes muchísimas versiones en tu idioma que puedes consultar para poder entender las Escrituras. Pero fue porque este tipo de hombres supieron soportar las injusticias para traer la gloria al Señor por medio de lo que Él los utilizó. Pero ¿qué pasa con nosotros? En nuestra vida diaria también debemos de soportar injusticias. ¿Cómo qué injusticias? Por ejemplo, que en el trabajo te molesten por ser creyente y porque das testimonio de ser creyente. Que te nieguen un ascenso merecido por ser cristiano. Que incluso te despidan de tu trabajo por ser cristiano, porque saben que tú no vas a entrar en la corrupción que para ellos es totalmente normal. También pueden hablar mentiras y calumnias contra ustedes, jóvenes, solo porque no eres igual a los demás en el mundo. Promiscuos, viciosos, mal hablados. Puede incluso que tus profesores, los que están en secundaria, bachillerato, universidad, puede que te reprueben por contestar verdaderamente que la evolución o la ideología de género son teorías y pensamientos humanos sin ninguna base científica. Pero recuerda, cuando estas injusticias vengan a tu vida, que también Jesucristo padeció la injusticia, en un extremo que nosotros probablemente no vamos a padecer. Él soportó la injusticia y nos pide que la soportemos también y encomendemos nuestra causa a Él, porque Dios a su tiempo vindica a sus hijos, es decir, les da la razón a aquellos que la tienen, tal como hizo con Jesucristo al resucitar desde los muertos. El mensaje que el Padre quería enviar a resucitar a Jesucristo de los muertos no solo era asegurar nuestra salvación, sino decir: mi hijo es quien dijo ser. Aunque muchos de ustedes lo negaron y lo trataron como un delincuente, mi hijo es el Mesías, el Salvador que necesita la humanidad. Esa es la forma en que debemos reaccionar ante la injusticia. Esa es la forma en que debemos soportar la injusticia. Y de esta manera nos vamos a aproximar al último punto. Hemos visto ya que debemos de soportar la calumnia y soportar la injusticia. Por último vamos a ver que debemos de soportar también la burla. Versículos 16 al 20 de nuestro pasaje dice así:
Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Totalmente maltratado y ya debilitado por los azotes, como vimos en la descripción, con su carne totalmente arrancada en pedazos en muchas partes, órganos vitales tal vez al descubierto, lastimada totalmente su espalda, ¿verdad? Como decimos, la carne viva allá al descubierto. El Señor Jesús todavía tuvo que soportar la burla de los soldados romanos. Marcos dice que los soldados lo llevaron al atrio, él era lo mismo que el pretorio, y esto quiere decir lo llevaron a los cuarteles principales de Pilato, allá en la fortaleza Antonia. Y aprovecharon para invitar a la burla a toda la compañía o cohorte de soldados, que constaba de 600 soldados. No fueron 10, no fueron 100, 600 soldados burlándose y escarneciendo al Señor Jesús. Fue entonces cuando le pusieron un manto que alguna vez había sido rojo, pero que ahora desteñido parecía de color púrpura. Le colocaron una corona de espinas que lastimaba su frente y que hacía que sangrara aún más. Estos elementos, junto con una caña en su mano derecha que menciona Mateo 27-29, eran una imitación burlona del cetro, la corona y el manto real que portaba el César. Para complementar sus acciones, o para completar sus acciones, le empezaron a hacer saludos que imitaban los honores que rendían al César. Las burlas se combinaron con agresiones, golpes repetidos en la cabeza con la vara que antes le habían dado por cetro. Esto causaba más heridas, pues clavaba todavía más las espinas largas y gruesas sobre su cabeza, sobre su cráneo. Todo esto solo agudizaba, ¿verdad?, la actitud sin misericordia que estaban teniendo estos soldados romanos. Finalmente, cuando se cansaron de ridiculizarlo, de burlarse, le quitaron el manto púrpura, le volvieron a poner sus ropajes sucios y ensangrentados y lo sacaron para que se encaminara al Gólgota, a la crucifixión. El mismo Jesús en Marcos 10:34 había profetizado que esto le iba a acontecer. Marcos 10:34 dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y también en el Antiguo Testamento, Isaías 56 nos dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Así que igual que el Señor soportó la calumnia, la injusticia, también nosotros debemos soportar burlas de este tipo. No podemos argumentar, hermanos, que es que yo también lo golpeé porque fue en defensa propia, me estaba agrediendo. ¿Cómo va a quedar nuestro testimonio manchado si reaccionamos de esa manera? Cristo nos ha dejado el ejemplo. Así que aunque nuestra carne desee vengarse, no te estoy diciendo que cuando pasa eso conmigo, no, como decimos, no nos hierve la sangre, ¿verdad? Por supuesto que nuestra carne tiende a reaccionar naturalmente así, pero no debemos de llevar la venganza por nosotros mismos. No debemos pagar con la misma moneda. Debemos confiar que el Señor es juez justo y encomendar nuestra causa a Él, por difícil que nos sea. Algunos tienen o tenemos un carácter más explosivo que otros, pero aún así llega el punto en que dices, basta, ¿no? Pero en ese momento recuerda lo que padeció Cristo, cómo nos dio ejemplo de cómo reaccionar y de cómo encomendar nuestra causa al Señor. Pablo
hace un recordatorio de esto. Con esto cerramos, hermanos. Ve conmigo a Romanos 12, 17 al 21. Nos da un recordatorio donde sintetiza lo que hemos visto en este pasaje. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y sobre todo, versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pensamos con el bien el mal, hermanos. Yo sé que es difícil muchas veces, pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la instrucción en su palabra y nos ha dado su ejemplo. 100% humano, con emociones, con reacciones igual que nosotros, Él pudo soportarlo, encomendando a Dios su causa. Así que nosotros también podemos, por la gracia del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar correctamente ante estas situaciones. Calumnias, injusticias, burlas, por ser creyentes, obviamente. Y tú nos diste ejemplo. El ejemplo supremo lo encontramos en ti antes de tu crucifixión, Señor. Todo esto lo soportaste por tu amor al Padre y por amor a nosotros, Señor, para hacer posible y para asegurar nuestra salvación, Señor. Así que te pedimos, Señor, que cuando enfrentemos este tipo de situaciones, injusticias, Señor, sepamos cómo reaccionar. Podamos reaccionar sabiamente, correctamente. Permite que tu Espíritu Santo nos redarguya en ese momento y no reaccionemos violentamente, no contestemos o no caigamos en el juego que pretenden estas personas, sino que seamos sabios. A veces tocará callarnos, a veces tocará hablar de tu evangelio, pero sobre todo, como hemos leído en este último pasaje, debemos vencer el mal con el bien. Nuestra actitud debe ser saber que tú juzgas justamente todas las cosas y que vas a ser tú el que vengue las injusticias, el que vengue las calumnias, las burlas. No nos toca a nosotros eso, Señor, pero ayúdanos a ser como tú eres, paciente, sabio, prudente y sobre todo reaccionar, Señor, como tú has reaccionado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú con nosotros, por favor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Despedimos la transmisión. El Señor les bendiga.